Ok, tenía pensado que hiciésemos un ejercicio bien simple hoy día, específicamente sobre el, específicamente sobre matemática financiera, recordar un poco cómo funcionan estas cosas. Eh, Específicamente lo que queríamos es recordar cómo funcionan las tasas de interés, en especial los intereses simples o interés directo. Tenemos aquí una persona que pide capital prestado de 20.000 con una tasa de interés de 6% anual, cuatro cuotas. Se, soli- Se solicita que con los datos del enunciado construir un cuadro de amortización de los préstamos y calcular el costo efectivo con un interés directo. Esto sería el valor real al momento de pagar el- el- todo el préstamo. Entonces, la manera que vamos a hacer esto es que vamos a entender que vamos a insertar una tabla aquí. Una tabla van a ser cuatro pagos, por lo tanto tenemos que tener unas cinco o seis debajo. Ok, vamos a trabajar primero con lo que es el saldo de capital, que recordemos, el saldo de capital se refiere a cuánto es lo que se debe de de nuestro préstamo inicial. Tenemos el interés por cuota, tenemos la amortización capital y tenemos la cuota tal cual. Entonces, lo que tenemos aquí es que nuestro, eh, lo que vamos a entender cuando hacemos un préstamo, es un préstamo como cualquier otro, es que vamos cada periodo a tener que devolver por interés. Y lo que tenemos que devolver por interés va a significar que tenemos, ¿cómo se los muestro? Cada periodo estamos teniendo un crecimiento del capital o de la deuda que es igual a o mejor dicho, cada cuota va a ser igual a nuestro capital por 1,06, que es nuestra tasa de interés. Entonces, vamos a partir con eso. El primer periodo tenemos este valor. Por lo tanto, todos los periodos vamos a tener que agregarle por tasas de interés a la deuda 1.200. Esto significa que vamos a pagar esta cuota. O sea, cada periodo vamos a tener unos intereses directos de 1.200, que es por la tasa de interés, más la cuota que estamos pagando. La amortización de capital más intereses de cuota nos lleva a la cuota de cada periodo, significa 6.200, 6.200, 6.200, 6.200. Estos son un interés simple, estamos diciendo. Por el simple hecho de que todavía me debes parte del capital, que son los 20.000, me tienes que pagar el interés que es equivalente a el 6% del préstamo eh, cada periodo, a pesar de que todavía de que esta cantidad va disminuyendo cada periodo. Con esto en mente, para la última cuota, el saldo de capital es de cero y hemos pagado todo. Pero eso significa que al momento de hacer este préstamo,
el- este préstamo significa que en total el pago, a pesar de que el capital inicial era de 20.000, hemos pagado 4.800 en total de intereses. Y hemos pagado, tenemos en total 24.800 de pago total. Ok, esto es por amortización simple, amortización directa. Básicamente, lo que hacemos al momento de tomar un préstamo es recordar que el préstamo se va a ir pagando cada periodo, se va a tener que, la cuota, o sea, esto no sería la cuota, sería el interés, sería el capital por la tasa de interés cada periodo, y ya que está en cuotas, la amortización cada periodo es el capital partido la cantidad de cuotas más el interés cada periodo. Esto es un interés directo, por supuesto, o un interés simple. Ok, con esto quiero que hagamos el ejercicio 3 y 4. Esta ayudantía va a ser bien cortita. Eh, el ejercicio B nos dice, con los datos del enunciado y suponiendo una tasa de inflación esperada para los próximos 4 años del 3,2% anual, calculemos el costo efectivo total. Esto es, calculemos la tasa de interés real. La tasa de interés, vamos a recordar que la tasa de interés aquí nos interesa el momento de calcular estas tasas de interés, tenemos la tasa de interés nominal y la tasa de interés real. Recordando que la tasa nominal es la tasa real menos inflación. Eso significa que al momento de calcular o sea, al momento de recibir una tasa de interés nominal como este 6%, esta tasa de interés nominal casi necesariamente va a significar menos que nuestra tasa de interés real, siendo la tasa de interés real aquella que considera la inflación. Entonces, aquí hay algo bien interesante que es por cómo funcionan los logaritmos, por cómo funcionan estas expresiones. eh, Esto es equivalente que para despejar esta expresión en escala logarítmica, considerando que estamos ocupando porcentajes muy pequeños, vamos a notar que esto significa que uno más tasa real es igual a uno más tasa nominal sobre uno más inflación. Esto solamente despejando respecto a la tasa nominal, respecto a la inflación, es como si hubiésemos restado a ambos lados la inflación. eh, pero esto lo que nos está permitiendo hacer, al estar en la escala logarítmica, estos son valores muy pequeños, por lo tanto, podemos hacer esta equivalencia. Entonces, eso significa que la tasa real es igual a uno más, en este caso, la tasa nominal es de 0,6, así que tendríamos acá
1,06 partido, en este ejemplo, la inflación es de 3,2% anual, por lo tanto, tendríamos 1,032 menos uno, porque tenemos el uno que estaba sumándole a la tasa real. Entonces, lo que estamos obteniendo aquí es cuál va a ser la tasa de retorno real de nuestra inversión al descontarle eh, la inflación. ¿Podemos calcular esto? Tenemos aquí 1,006 dividido 1,032, que nos da 1,027. Por lo tanto, si le restamos uno, es 0,02713. Entonces, 0,2713, que es un 2,7%. Ahora, lo que queremos recordar aquí es que un préstamo con tasas de interés va a ser tan atractivo como va a ser atractivo inversamente a su tasa de interés. Por lo tanto, si uno recibe un préstamo con una tasa de interés alta, ese préstamo se traduce en un mayor valor real de aquel activo. Y viceversa, si es que tiene una tasa de interés pequeña, significa normalmente un valor real más pequeño. Ok, un segundo, viendo un documento que tengo por aquí. Ok, con esto en mente, vamos a ver el tercer ejercicio, qué es lo que pasaría si es que, qué pasaría si la tasa de inflación fuese de 6,5 en vez de 3,2. Eso significa, ¿qué pasaría con la tasa real si es que la inflación fuese mayor que la tasa de interés nominal? Vamos a obtener aquí, que lo que estamos, es lo que estaríamos diciendo, sería que la tasa real sería de esto, pero 0,65. Por lo tanto, lo que tenemos es 1,06 partido 1,065. Y fíjense que esto es un valor menor que 1. Por lo tanto, si le restamos 1, nos queda un valor negativo. Un valor negativo de 0,04. 47 podríamos llamar. ¿Qué significa? Podemos poner menos 0,07% negativo. Ya que lo que tenemos aquí es una tasa de interés real negativo, eh, prestar este dinero con este nivel de inflación no nos haría mucho, no nos haría bien, no nos daría un retorno positivo, al contrario, estaríamos perdiendo dinero en términos de valor real al momento de hacer este préstamo con tanta inflación esperada. ¿Qué significa esto? Significa que estamos prestando dinero a alguien y esta persona nos lo está devolviendo, pero el dinero que nos está devolviendo va teniendo un valor menor que cuando lo pedimos en primer lugar.
O sea que cuando lo prestamos en primer lugar. Y por lo tanto, desde el punto de vista del poder adquisitivo que nosotros como consumidores tenemos, o sea, nosotros como institución financiera, estamos disminuyendo nuestro capital. Por lo tanto, es un préstamo con tasa de interés real, significa que nos va a dar un retorno menor que la inflación y por lo contrario, no nos convendría hacer este préstamo. Pero por otro lado, si es que nosotros fuésemos las personas que están buscando el préstamo, nosotros somos consumidores del préstamo, descubrir que el préstamo tiene una tasa de interés que va a ser menor que la inflación, nos puede hacer bien, en especial si tenemos alguna fuente de ingreso que responda a la inflación. Entonces, lo que podríamos hacer ahí sería pedir prestado y ir devolviendo, pero cada vez lo que tenemos que devolver es, en términos reales, menor. Ok. Ujú. Ok, vamos a hacer un pequeño ejemplo, un pequeño ejercicio de términos. Vemos acá. Supongo que usted compra una acción ordinaria, o sea, una acción como cualquier otra, en $50 hace un año y la vendió hoy en $60. Y durante el año recibió tres pagos de dividendos que sumaron un total de $2,7. Entonces, vamos a ver un par de términos interesantes, un par de términos útiles en nuestro curso. Eh, el primero de ellos es el término de ingreso corriente. El ingreso corriente se refiere a el dinero que entra eh, dentro de nuestro capital, por así decirlo. Más allá de los cambios más allá del cambios en las acciones, el ingreso es dinero que entra. Entonces los ingresos corrientes son son equivalentes al dinero en dólares que entra, que significa $2,7. Ahora, más importante que eso es preguntarnos qué es lo que pasa con nuestra tenencia de capital, porque al momento de hacer cualquier intercambio, cualquier inversión, estamos viendo que tenemos un cambio en nuestro capital. Eh, Estamos asumiendo que compramos una acción y al haber comprado una acción en el mercado, el cambio de capital va a ser equivalente a la diferencia entre el valor financiero de aquella una acción antes menos el precio hoy. Por lo tanto, lo que tenemos es que partió valiendo 50 y hoy vale 60. Por lo tanto, lo que tenemos es 60 menos 50, que es un cambio de 10. Entonces, si vemos esto desde el punto de vista financiero de nuestro corredor de bolsa, eh, tiene un ingreso corriente del dinero que entra, 2,7, y además tiene una ganancia o pérdida, en este caso es una ganancia, de $10 en el capital, por haber aumentado eh, la tenencia de capital. Nuestros activos aumentaron de valor. Con esto en mente, queremos encontrar cuál es nuestro rendimiento total de nuestra inversión. El rendimiento total nos va a decir cuánto fue lo que ganamos en en nuestro movimiento, porque nuestro movimiento entero fue
Compramos una acción, la mantuvimos durante un año y luego la vendimos. Por lo tanto, ¿cuánto fue el rendimiento de nuestra acción, de nuestro accionar, de nuestra dinámica financiera? Esto nos interesa saberlo de dos maneras. Primero, como un, como algo en dólares, y nos interesa saberlo como un porcentaje de la inversión inicial. Saberlo como un porcentaje de la inversión inicial significa saber cuánto por ciento cambió nuestro beneficio. Entonces, en dólares, simplemente calcular este retorno significa obtener, un segundo, estamos moviéndonos, el rendimiento medido en términos de dólares es la suma de ingresos corrientes y cambios de capital. Eso significa que cuando medimos cuánto es el rendimiento en dinero de una acción, lo que entra, también lo podemos entender como que lo que tenemos aquí es el precio inicial de la acción, eh, o sea, el precio final de la acción menos el precio inicial, más el el movimiento, ¿cómo se llama esto? Los ingresos corrientes, el dinero que entra por fuera. Recordando, por supuesto, que este ingreso corriente está heredándose directamente de los dividendos y recordando que los dividendos son el pago que se le da a a los dueños de las acciones por ser dueños de las acciones. Normalmente este pago se obtiene de manera por fuera del precio mismo de la acción, pero está considerado al momento de ponerle el precio. Tenemos que recordar estos términos para que luego estudiarlos sea más fácil. Entonces, tenemos el ingreso corriente, tenemos el rendimiento en dólares. El rendimiento en dólares, estamos comparando lo que teníamos al principio del movimiento con lo que tenemos al final. Esto lo podemos ordenar un poco mejor diciendo de esta manera. Entonces, al final del periodo, tenemos 62,7 habiendo gastado 50. Y eso significa que nuestro retorno medido en dólares es esta diferencia, que es de 12,7. El porcentaje de Ahora, tener esta información nos ayuda desde el punto de vista de nuestra contabilidad. Es decir, este movimiento nos dio una ganancia total de 12,7. Pero también nos interesa conocer este valor como un porcentaje. Y tenerlo como un porcentaje significa que vamos a entender cuál es el retorno del movimiento, cuál es el retorno de la inversión, retorno como porcentaje. Vamos a recordar que esto significa, vamos a comparar lo mismo que tenemos aquí arriba, sobre nuestra inversión inicial. Y esto nos va a permitir entender, nos va a permitir evaluar cuánto fue lo que ganamos por cada dólar porcentualmente. Entonces, lo que ganamos aquí, fíjense que es lo mismo que decir 12,7 sobre 50. Nuestro ingreso, nuestro rendimiento en dólares, dado que gastamos 50. Y con eso podemos calcular 12,7 sobre 50, que nos da un rendimiento porcentual de 0,254. 0,254. Que es lo mismo que decir que tuvimos un 25,4% de retorno a la inversión. Ok,
¿Ok? Bueno, traje poca materia preparada porque llevamos poca materia. Esto es más que nada un recordatorio de cómo se calculan los retornos, cómo se calcula el rendimiento promedio. Eh, Vamos a hacer más práctica de esto, pero en otro momento. Por ahora, esto es solamente un pequeño recordatorio. Eh, Les voy a subir este video, se los voy a enviar y perdónenlo poco, por favor. Nos vemos próxima semana, ¿ok? No sé si hay dudas, dudas que les pueda resolver. Todo bien, muchas gracias. Bien, nos vemos.